Hacer una breve presentación para poder iniciar la grabación. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una sesión más del ciclo de actualización de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años que se viene desarrollando este ciclo de conferencias, ya hace como 3, que recién se ha abierto una plataforma virtual para que pueda ser uso y utilidad de muchas personas y el alcance de la información que se brinda en estas sesiones también puedan llegar a estudiantes, profesores técnicos y profesionales de todo el territorio peruano. Es un placer contar con su presencia y más aún de 2 grandes invitados que el día de hoy van a compartir sus reflexiones y su valiosa información con nosotros. Sin más, voy a dar el pase al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Sí, gracias, Betsabe. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas noches, Germán. En esta oportunidad, efectivamente, seguimos abordando la temática de frontera, de las dinámicas fronterizas. Y tenemos con nosotros a un experto de la Unión Europea que ha trabajado mucho el tema de las fronteras en el país, en las fronteras del Perú. Y además tomando en cuenta pues que la referencia europea respecto al trabajo que se hace en materia de cooperación transfronteriza es una experiencia importante, es un referente para nuestro país. Y esa experiencia de alguna manera ha sido trasladada o ha sido aplicada en fronteras como la que nos va a hablar el día de hoy Germán, que es la frontera entre Tacna y Arica. Y yo complementaré con algunos elementos, alguna información respecto a la frontera Perú-Colombia, que también recibió en su momento el apoyo de la Unión Europea, más de manera importante, porque ejecutamos un importante proyecto, 2 proyectos con financiamiento europeo en esa zona, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las dinámicas de fronterizas, pero con una mirada desde la cooperación bilateral y la cooperación multilateral hacia estos espacios, ¿no? Entonces, esperamos que disfruten, que aprovechen en la sesión del día de hoy, que como saben continúa todos los martes de noviembre. Tenemos 3 sesiones más, con las cuales terminamos el ciclo y pasamos también a una clausura a inicios de diciembre. Agradecerle la gentileza, la buena disposición de Germán para acompañarnos el día de hoy. Siempre él está mirando al país, está dispuesto y es muy interesado en apoyar al desarrollo de nuestro territorio, ¿no? Bien, adelante, Betsabe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al magíster Javier Locio por dar las palabras de bienvenida. Y sin más, vamos a tener a Germán Granda Alba. Él es economista y administrador de empresas de la Universidad del Pacífico de Lima. Tiene un máster en economía por la Universidad Católica de Louvain, máster en dirección de empresas por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Es fundador y director de la ONG española CIDEAL, dedicada a cooperación al desarrollo con América Latina, director de la consultora Grupo de Estudios Europa-América Latina. Es funcionario además de la Comisión Europea, responsable en la Dirección General de Desarrollo de la Cooperación de las ONGs europeas con países en desarrollo de América Latina, África y Asia. Es jefe de división de la Dirección General de Política Regional, responsable del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para países miembros de la Unión Europea. Es senior de la Comisión Europea, responsable de actividades, estudios y proyectos de cooperación sobre desarrollo regional sostenible, políticas públicas e instrumentos de apoyo al desarrollo regional en el Perú, Chile, Costa Rica, Brasil y México. Además, es profesor de las Universidades del Pacífico, Complutense de Madrid, Alcalá de Henares y Málaga. Autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo económico y cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina, política regional e innovación empresarial. Muy buenas noches, Germán Granda. Gracias por estar aquí. Usted tiene la palabra. Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por la invitación por parte de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, a iniciativa de Javier Lozo, que me transmitió esta invitación, y quiero agradecer realmente a todos y a todas que
que puedan estar interesados en este tema de la cooperación internacional y el tema de la cooperación de la Unión Europea, específicamente en todo lo que pueda apoyar a países de América Latina y en general a países en desarrollo. Quería decir unas breves palabras en esta charla que va dirigida a personas, diríamos, de diferentes procedencias educativas. Es decir, he visto que pueden ser estudiantes de universidades, colegios, profesionales, etcétera. Voy a tratar de hacerla lo más comunicativa posible para que todos me puedan comprender fundamentalmente los elementos que voy a explicar en esta tarde-noche. Quiero hacer referencia a una persona que falleció hace 2 años, que fue un compañero profesional muy importante, Jaime del Castillo, quien estuvo muchas veces en el Perú promoviendo todo este tipo de proyectos de cooperación en materia de innovación y con el cual colaboramos desde la Unión Europea, donde he trabajado 30 años, muy fructíferos y muy satisfactorios, ya que me permiten una vez más estar en contacto estrecho con mi país de origen, que es el Perú, y seguir trabajando en la cooperación con América Latina. Yo quiero empezar señalando un poco la estructura de mi charla. Van a tener 2 niveles fundamentales. El primero es explicar qué es lo que hace la Unión Europea en materia de cooperación en temas de política regional e innovación, muy ligado a la cooperación al desarrollo, que son las 2 direcciones generales en las que tuve ocasión de trabajar durante mi vida profesional en la Comisión Europea, y vincularlos justamente en lo que es posible realizar en países como el Perú o Chile, al cual me voy a referir especialmente en la segunda parte. Bien, yo creo que para aterrizar un poco el tema, recordar que desde el año 2012 me desarrollo mi vida profesional como Active Senior, que somos los antiguos funcionarios voluntarios de la Comisión Europea o de organismos europeos, que deciden dedicar su vida post Comisión Europea o post instituciones europeas a trabajar en algunos de los temas cuya experiencia han sido importantes en su vida y que puedan servir a la sociedad. Y en ese sentido, en 2012, que tuve la posibilidad de jubilarme, decidí tomar esta actividad de Active Senior y volcarme un poco a un sueño que tenía desde muchos años, que es trabajar de alguna manera directamente en el terreno, en Perú y en países de América Latina, un acuerdo de colaboración con un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Europea para trabajar en 3 ámbitos voy a hablar, digamos, en síntesis. Voy a hablar primero brevemente de lo que significa la cooperación de la Unión Europea con los países de América Latina y principalmente con Chile y con Perú. Luego, lo que ha sido todo el tema de iniciar una cooperación importante con Chile, luego con Perú y luego a triangularizar, es decir, hacer una cooperación triangular. Y dentro de esa política de desarrollo regional se encuentra los objetivos fundamentales, que es trabajar con las regiones europeas en diferentes ámbitos de la cooperación, es decir, trabajar tanto con actores de la propia cooperación, que son el sector público, el sector privado, empresarial, las ONG, sociedad civil, la academia, etcétera, etcétera, y buscar de alguna manera promover el desarrollo territorial en las 270 regiones que existen en la Unión Europea. Todas estas regiones tienen características diferenciadas, por supuesto, y muchas de ellas tienen un alto nivel de desarrollo, otras tienen un mediano desarrollo, otras tienen, digamos, un bajo desarrollo. Pero se da prioridad precisamente a las regiones con menor desarrollo relativo,
porque significa eso la solidaridad como un elemento y un valor fundamental para promover un desarrollo similar en todas las regiones y justamente con la experiencia y buenas prácticas lograr que las regiones menos desarrolladas se beneficien de una cooperación y de un apoyo por parte de las regiones más desarrolladas. En este contexto, indudablemente la política regional europea institucionalmente está gestionada por una dirección general. En la Comisión Europea trabajamos por direcciones generales diferentes, hay cooperación al desarrollo, hay aspectos de industria, comunicaciones, telecomunicaciones, infraestructura de transporte, en fin, diferentes elementos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible en cada uno de los países. Y tenemos políticas comunes para justamente fortalecer los procesos nacionales y los procesos territoriales en las diferentes regiones. Y en ese sentido, la importancia que tiene la política regional comunitaria es basada en principios fundamentales y en objetivos fundamentales de la Unión Europea. Como decía antes, promover el desarrollo en cada una de ellas, asignando unos recursos financieros que proceden justamente del presupuesto comunitario y donde los fondos reservados para la política regional son de los más importantes, casi un tercio del presupuesto, o sea, más de 300.000 millones de euros en los 7 años, que es el periodo, digamos, en este caso, en que estamos en proceso 2021-2027, van hacia las regiones europeas. Esto da una idea de la importancia que da la Comisión Europea y en general la Unión Europea para fortalecer estas regiones. Entonces, con este mar de fondo importante de la experiencia de proyectos y programas de desarrollo y toda una, diríamos, cooperación en el ámbito de una gobernanza multinivel, que esto es muy importante. Es decir, nosotros tenemos en la Unión Europea desde unas instituciones europeas que son la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo fundamentalmente, que son los que de alguna manera gobiernan esta Unión Europea, pero indudablemente a partir de ahí hay una colaboración y una complementariedad con los estados nacionales, con los gobiernos nacionales, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y en general con las diferentes agentes del desarrollo territorial. Esto, reitero, es un elemento muy importante porque es de alguna manera la metodología que en general hemos seguido durante décadas, trabajando cada vez más cercanos al territorio, y esto nos permite identificar digamos, cercanamente los problemas y las necesidades y las diferentes posibilidades que tienen esas regiones para lograr un desarrollo sostenible. Con esta metodología de fondo y con este espíritu de utilizar ejemplos y procesos y experiencias concretas que ya hemos tenido en Europa, ofrecimos esa posibilidad a los diferentes países, entre ellos Perú y Chile, y se empezó de alguna manera esta cooperación de ámbito territorial, principalmente con Chile a partir del 2009-2010, siguió con Perú alrededor del 2012, y luego hemos continuado con otros países como Colombia, algunos países centroamericanos, etcétera, etcétera. Bien, con Chile, que empezó antes, apoyamos desde la Comisión Europea un programa que se llamó RED, que la idea era lograr que las regiones chilenas diseñaran y llevaran a cabo lo que se llaman las estrategias regionales de innovación, que son uno de los aspectos fundamentales en los procesos de descentralización que permiten identificar acciones innovadoras, es decir, proyectos, programas que van a ser diseñados en colaboración muy cercana y coordinada entre esta gobernanza que hablaba antes multinivel, que la trasladamos a la realidad de los países de América Latina, en el sentido de que ya había, por ejemplo, en el caso de Chile, todo un desarrollo avanzado en el tema de regionalización y descentralización,
y las regiones ya que estaban trabajando asumieron la posibilidad de integrar esta metodología de desarrollo a través de la participación activa de los actores de la cooperación regional para desarrollar programas y proyectos que permitieran lograr objetivos de crecimiento y desarrollo económico y social en la región. Entonces Chile empezó diseñando estas estrategias, hubo un programa cofinanciado por la Comisión Europea, donde se logró realmente muy buenos resultados desde el punto de vista quizás más global, en el sentido de que se integró el tema de las políticas regionales y de innovación en los procesos de descentralización. Hubo y sigue habiendo una participación muy activa por parte de los actores, es decir, hablemos del sector público en sentido tanto a nivel nacional como a nivel regional, los gobiernos regionales, las instituciones, digamos, públicas del gobierno central, y la parte también muy importante es esa activa participación de los sectores empresariales, de los sectores de la academia, tanto universidades como centros de investigación, y de los sectores de la sociedad civil. Con estos elementos fundamentales, en la estrategia regional de innovación se definieron prioridades, objetivos, políticas de acción, programas concretos, específicos y financiamiento. Entonces, este proceso Chile lo asumió muy bien y empezó poco a poco a desarrollarse estas estrategias, digamos, usando de alguna manera la cooperación europea que se plasmaba en pocos recursos financieros que complementaban los recursos nacionales que se ponían a la disposición para realizar estos programas. Es importante decir, claro, nosotros en la Unión Europea partimos de la base de que hay un financiamiento bastante grande para todos estos programas y procesos, que no es el caso de los países de América Latina, donde los recursos financieros son limitados, y más aún si los países son demasiado centralizados, muchas veces los recursos no se terminan de asignar suficientemente bien a las regiones. De ahí que partimos de la base nosotros al revés, que en lugar de ir de arriba hacia abajo en la línea de la gobernanza multinivel, partíamos de la base y involucramos a las diferentes academias, a la academia, centros de investigación existentes que pueden colaborar en proyectos de desarrollo. Igualmente, sectores, ONGs de la sociedad civil que están trabajando también en ese sentido. Por supuesto, los gobiernos regionales, por supuesto, los ayuntamientos, las municipalidades, y también, digamos, esfuerzos que puede haber de la parte fundamentales del sector empresarial a través de cámaras de comercio, a través de organizaciones empresariales. Y el esfuerzo es desarrollar una política innovadora, sobre todo, pero priorizando determinados sectores productivos que son realmente canalizadores de valores, digamos, añadidos en su proceso económico. No podemos, digamos, plantear un proceso innovador partiendo de la base de que hay que desarrollar todos los sectores económicos y productivos. Partimos de la base de que hay que concentrar los esfuerzos en algunos, digamos, sectores productivos fundamentales. Y eso, apoyado por un esfuerzo considerable de los diferentes sectores identificados como la gobernanza económica de la región, permiten llegar a objetivos concretos. Es decir, tenemos muchos ejemplos en este sentido de logros que se han ido haciendo, y por parte, en el caso de Chile, la experiencia de estos primeros años de apoyo de la Unión Europea se llevó también al caso del Perú. Un día estábamos en la Comisión Europea, teníamos una conferencia a raíz de estos programas, y viendo que había diferentes países integrados en estos programas, fundamentalmente países como Brasil, en América Latina, estaba también integrado Chile, y había otros países, incluso de Australia estaba, Japón, países ya de un nivel de desarrollo más alto. Dijimos, ¿y por qué no el Perú? Perú también es un país que ofrece enormes oportunidades, que tiene una fuerza y unos sectores productivos y unas regiones indudablemente que necesitan un apoyo, ya que realmente su
sus ciudadanos tienen enorme cantidad de posibilidades de innovar y de desarrollar y contribuir al desarrollo de su región. Entonces, con este elemento que es enormemente fundamental, iniciamos esta aventura, por así decirlo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual la Comisión Europea hizo este memorándum de entendimiento para desarrollar y promover la política territorial en regiones peruanas y fundamentalmente centrado en la cooperación transfronteriza, dado que para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú existe, de hecho, una de las prioridades es el tema de la cooperación fronteriza. Ahí tuve la ocasión de conocer a Javier Locio y a conocer muchas de las personas, tanto diplomáticos como técnicos, que apostaron por esta aventura e inmediatamente nos pusimos en marcha con un trabajo que iniciamos de campo, por así decirlo, de conocer, identificar y dialogar con los responsables de las regiones. Empezamos con tres regiones, visitamos Tarapoto, visitamos Cusco y tuvimos una conferencia, un taller en Lima para explicar un poco lo que pensábamos que era importante hacer y cómo podíamos coordinar y complementarlo con otras regiones peruanas. Y así nació, yo diría, esta iniciativa de cooperación fronteriza y esta iniciativa de trabajar en los procesos de desarrollo de las regiones, introduciendo este elemento importante de innovación en materia empresarial y en materia productiva. Lo que hicimos fue, en segundo lugar, hicimos un trabajo de terreno con las regiones, identificando dos regiones fundamentales que podían ayudar por su disponibilidad a hacer un trabajo de terreno, y una de ellas fue el Cusco y la otra fue Tacna. Entonces, con la región de Cusco, indudablemente encontramos unas facilidades enormes, dado que el gobierno regional está muy en la línea de promover una cooperación con la Unión Europea y al mismo tiempo apoyar sectores estratégicos, tanto en el tema agropecuario como también el tema de turismo. Entonces, es una región además que tiene una parte de andina y una parte amazónica, que vimos enormes potencialidades y enormes posibilidades de desarrollar un trabajo, digamos, promoviendo la innovación en estas regiones. Hicimos una serie de eventos, seminarios, vinculamos a las universidades, vinculamos a los centros de investigación, principalmente industriales y agropecuarios, y nos lanzamos también a identificar a través de un trabajo, de un estudio, promover, diríamos, un acercamiento entre, por ejemplo, universidad y empresa, entre sectores empresariales y sectores académicos, para promover esta iniciativa y este enfoque, diríamos, colaborativo entre las diferentes representantes de la ciudadanía y de la gobernanza, ¿no? Como decía, vincular tanto el sector público del Estado central con el sector público de las regiones, de los ayuntamientos, y identificar sectores productivos en un trabajo, diríamos, de aportar esta metodología europea para lograr conseguir objetivos a corto y mediano plazo. Pues esto es una carrera, diríamos, llevamos en las regiones casi 50 años trabajando con las regiones europeas. En Perú llevamos aproximadamente 10 años de trabajo en diferentes acciones que brevemente explicaré. Entonces, Tacna fue la otra región elegida por la voluntad y por el interés que nos hicieron darle relevancia por parte de las autoridades para, digamos, ser una región que podía ser interesante, además por el tema transfronterizo con la región de Arica, Parinacota. Entonces, chilena. Entonces, con estos dos elementos fundamentales, con los diferentes actores, desarrollamos la metodología europea aplicada a la región del Cusco y aplicada a la región de Tacna, y esto dio lugar a un estudio y una publicación que muestro aquí el resultado, que se llamó Estudios sobre Sistemas Regionales de Innovación en el Perú, Lecciones de Política, que hicimos
apoyados por las diferentes instituciones, como fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros, diferentes ministerios, la Universidad del Pacífico y, por supuesto, la Comisión Europea. Entonces, sacó esta publicación que hicimos con un equipo técnico peruano-chileno, europeo, que nos ayudaron para desarrollar esta metodología en el terreno concreto de estas dos regiones. Entonces, con todos estos elementos brevemente diseñados, es decir, por un lado, teníamos la cooperación y la experiencia chilena, la cooperación y la experiencia peruana, la pequeña experiencia peruana, pero que estaba muy dinámica porque la colaboración fue enormemente, digamos, importante. Y teníamos la Comisión Europea, deseosa de colaborar, de tal manera que tuvimos la posibilidad. Yo recuerdo cómo la jerarquía mía, como era el comisario europeo, que es como el ministro de Política Regional, y el director general que yo tuve, se entusiasmaron por este proyecto, por esta iniciativa. Porque por un lado consideraban que las personas que podíamos jubilarnos después de una experiencia de vida en la Comisión Europea, podíamos aportar a países y regiones de forma desinteresada. Y por otro lado, veíamos también esa potencialidad de las regiones con capacidad para ser innovadores, creativos y de desarrollar sectores productivos importantes que contribuyesen a ese desarrollo sostenible como objetivo final. Entonces, con estas dos fuerzas importantes, Perú, Chile y además la Comisión Europea, lanzamos un proyecto colaborativo entre Perú, entre las regiones de Arica, Parinacota y Tacna, con colaboraciones de la región también de Santiago, de la región de Lima y de Biobío de Chile. Y con ellos fue una cosa impresionante porque era el año 2014 cuando iniciamos este proyecto y el mar de fondo de este proyecto era una experiencia que estaba sucediendo geopolítica en ese momento, que era se iba a definir el fallo de La Haya, ¿no? Que era uno de los elementos importantes de una definición ya de las fronteras marítimas entre Perú y Chile. Entonces, el marco de trabajo lo tuvimos ahí como una respuesta que ofrecimos en el proyecto de decir, hoy más que nunca, para lograr, digamos, unos lazos mucho más estrechos, necesitamos llevar a la práctica este proyecto de colaboración entre diferentes actores de las regiones de Arica, Parinacota y de Tacna. Entonces empezamos un trabajo, digamos, de diálogo entre los propios actores, es un diálogo, digamos, tanto entre las universidades de la región, de ambas regiones, de los institutos de investigaciones existentes, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las representaciones de las ONGs, sociedad civil, de los sectores empresariales, todos estos actores fundamentales para este proceso innovador de desarrollo regional, apoyado y financiado por la Comisión Europea. Y bueno, esto indudablemente era una apuesta de un proyecto que se desarrollaría en un año, fue el 2014, y cuyos resultados indudablemente en un principio podrían haber sido muy, muy limitados. Sin embargo, con el espíritu de colaboración enormemente positiva entre ambas regiones, de sus propios actores, logramos unos efectos muy importantes, un diálogo muy constructivo. Organizamos muchos talleres de trabajo, organizamos encuentros nacionales, encuentros bilaterales. Logramos que se integrara este diálogo transfronterizo entre las dos regiones como parte importante de un diálogo a nivel de las relaciones diplomáticas y fronterizas entre los dos países. Es decir, que la colaboración manifestada por las diferentes partes fundamentales participantes fue todo un éxito. Además, logramos hacer todo un trabajo, diríamos, de sensibilización en las propias regiones
sobre el sentido de decir por qué es importante este acercamiento. Es importante porque si hay un centro, hay identificados problemas comunes, por ejemplo, en las dos regiones, en la de Tacna y la de Arica, Parinacota, problemas, por ejemplo, con el agua, problemas de desarrollar más el sector ecoturístico en el sentido de que hay identidades muy similares y hay poblaciones, diríamos, originarias que todavía necesitan un apoyo fundamental para su propio desarrollo, respetando su identidad. Promovimos actividades de carácter, digamos, procesos de apoyo para mejorar la comercialización de determinados productos. Identificamos una serie de áreas de colaboración entre las dos regiones que permitiera de alguna manera, en lugar de, con la idea justamente de la política regional europea, que están abiertas las fronteras, como ustedes saben. O sea, en Europa, en los 27 Estados miembros, las fronteras permiten una libre circulación tanto de las personas como de los capitales, como de los trabajadores, y facilitar un poco el acceso a cada uno de los países sin mayormente trámites burocráticos administrativos. Estos logros que ya en el caso de Chile, Perú, ya habían llegado, en algunos de ellos de forma, digamos, de desarrollos consulares y administrativos, logramos que se integrara en los procesos esta parte importante del diálogo Chile-Perú en los acuerdos de cooperación que permitieran fortalecer también este tipo de acciones en favor del desarrollo económico y social. Y esto yo creo que además fortaleció y contribuyó a fortalecer los procesos de descentralización en curso, que eran muy necesarios para desarrollar. Bien, yo creo que ya me he alargado bastante. Quisieras terminar señalando que el proceso que ha seguido en su curso, realmente no hemos cerrado aquí, les he hablado sobre todo en las primeras etapas, pero quiero decirles que tanto Chile como Perú han seguido desarrollando en mayor medida sus propios procesos de descentralización, sus procesos de desarrollo productivo y su coordinación. En el caso concreto de Tacna y Arica, yo los invito a que lean un informe muy bueno publicado hace menos de un año de la CEPAL, donde justamente da los resultados y los avances que se han ido logrando en este proceso de cooperación fronteriza entre las dos regiones. Y ahí verán el acercamiento que no solamente responde a iniciativas del sector público o del sector empresarial, sino también, por ejemplo, a la academia, a través de los centros de investigación, concretamente el Instituto Nacional de Agropecuario de ambos países, han logrado desarrollar una serie de líneas de investigación conjuntas para lograr resultados comunes en las dos regiones donde hay similitudes en áreas de trabajo, como puede ser la parte agropecuaria, determinados productos agrícolas y agropecuarios que pueden ser enormemente mejorables gracias a investigaciones en las áreas del cultivo, en el área de la comercialización, etcétera, etcétera. Un ecoturismo también que permita destacar la belleza de muchas de estas zonas con resquicios andinos de ambas regiones. En fin, muchos elementos que acompañan definitivamente al logro de mejorar los niveles de vida de las poblaciones y de los ciudadanos de esta región. Por eso destacaría que esta cooperación de la Unión Europea es muy válida, ha permitido enormes avances en este terreno y significativos que va dando sus frutos y seguirán a más a mediano y largo plazo. Y ya para cerrar, también decirles que en Perú hemos tenido la ocasión en el 2017 de promover un proyecto de cooperación y desarrollo donde el elemento de agencias regionales de desarrollo y el elemento de innovación empresarial en las pequeñas, medianas y microempresas ha permitido desarrollar una serie de actividades conjuntas y unos proyectos financiados
con fondos de la cooperación de la Unión Europea en gran medida y también con la colaboración de la cooperación alemana y la cooperación española. Y por supuesto con el apoyo de instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización, el Ministerio, la Cancillería, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera. O sea, hay en una enorme cantidad de posibilidades que no necesitan prioritariamente recursos aportados porque la cooperación de la Unión Europea también tiene sus limitaciones financieras, pero sí es importante sacar a la luz todos estos esfuerzos y estas actividades que han permitido un grado de organización de una gobernanza a diferentes niveles y una promoción del desarrollo a base de estos procesos de descentralización en los cuales participan, como repito, actores fundamentalmente de diversos orígenes, pero que se complementan en su esfuerzo por trabajar conjuntamente en el desarrollo de sus países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán Granda, por su exposición. Sin más, vamos a dar pase a algunas preguntas o inquietudes que puedan tener nuestros participantes. Ha levantado la mano Rider Vergara. Rider, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta para nuestro ponente? Bueno, creo que no. Igual vamos a dar el pase a, a otras preguntas. No sé si la doctora Catracina quiere compartir algo. Sí, adelante. Muchas gracias, doctor Germán Granda, por su exposición tan interesante sobre la cooperación de la Unión Europea con países como Perú y Chile. Usted ha mencionado que hay documentos redactados por CEPAL sobre los alcances de ese proyecto. En el Perú, ustedes colaboran también con la Universidad del Pacífico. Bueno, por lo menos me parece que he escuchado decir de esto. Es una casa de estudios que muchas veces publica algo sobre su trabajo. ¿Hay alguna publicación sobre alcances de este proyecto, algunos resultados que podemos de repente académicamente estudiar o interesarnos por su implementación, seguimiento, etcétera? Sí, vamos a ver, el primer trabajo que hicimos, que fue el estudio sobre sistemas regionales de innovación en el Perú, lecciones de política, tratamos fundamentalmente los casos de Cusco y de Tacna. Se hizo esta publicación que mostré hace, no sé si logran verla, que es una publicación justamente de la Universidad del Pacífico y de la Comisión Europea, donde participamos, yo dirigí el estudio, que fue un estudio de terreno fundamentalmente, aplicando precisamente la metodología europea. Yo mencioné lo de CEPAL como un hallazgo que encontré precisamente el día de ayer y que me pareció muy interesante porque es un proyecto, es un estudio de dos universidades, que es la Universidad de Tarapacá de Chile y la Universidad Jorge Basadre de Tacna, donde avanzan, ¿no? Los proyectos que en su día se diseñaron, y el proyecto que se diseñó y se llevó a la práctica en el 2014 y 15, entre la cooperación esta triangular Chile, Perú, en las regiones de Arica y Tacna. Digamos, sí existen de esto, el estudio lo ha publicado la CEPAL y con financiamiento de la Comisión Europea,
y es un estudio específico sobre los avances que se han dado en Tacna y la región chilena de Arica, Parinacota, en el sentido de concretar con estas dos universidades y con los institutos de investigación de agrarias de Chile y de Perú, avances en proyectos específicos y en programas específicos. Y es un estudio bastante completo porque identifica las dos identidades de las dos regiones en su, digamos, proceso histórico, sus elementos geográficos, la topografía, las zonas de las diferentes regiones. Es bastante completo y bastante interesante para quienes tienen interés en ver cómo han avanzado este tipo de acciones. A nivel de la Comisión Europea, en su cooperación para el desarrollo, sigue habiendo ese interés. Lo que ocurre es que a nivel financiero hay otras prioridades que se han establecido, pero ha quedado como sembrado este aspecto de la política regional y de la política, diríamos, de apoyo que puede darse a través de las iniciativas de las propias regiones y de los propios países. De tal manera que, por ejemplo, en Chile, Chile continuó el trabajo de estrategias regionales de innovación en sus regiones, financiándolas a través del financiamiento de los presupuestos público nacional, ¿no? Perú tuvo la posibilidad de financiar la Comisión Europea un proyecto muy importante que acaba de terminar y cuyos resultados se están empezando ya a salir a la luz. Es un proyecto de 4 años donde se trabajó con 7 regiones peruanas, 2 en la costa, La Libertad La Libertad y Piura. En la sierra está Ayacucho, Junín, Cajamarca, y en la Amazonía está la región de San Martín. De tal manera que se trabajaron ahí las agencias regionales de desarrollo que se han establecido en colaboración dirigidas por la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización, y interviniendo una serie de actores de la región en la definición de sus propias estrategias, sus propias prioridades, y con fondos ya de financiamiento obtenidos para el desarrollo de muchos de los proyectos identificados en prioridad en las diferentes regiones. Y esto también esto ha habido una publicación que acaba de aparecer y está en la web de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Es un documento en el cual, publicado por la Agencia de Cooperación de la Cooperación Española, con los primeros resultados. En fin, ustedes podrán encontrar los informes también en la web de la Comisión Europea, algunos de los cuales me he referido, o sea, materiales publicados y digamos, tanto como documentos, libros, artículos de revista, hay en la web y ustedes lo encontrarán. No sé si le he contestado debidamente y completamente. Muchas gracias por tan amplia respuesta, y vamos a buscar estos documentos y también, digamos, recomendarlos a nuestros oyentes para que puedan escucharlos, ¿no? O leerlos, refiriéndonos a su conferencia. Gracias. Gracias a usted. Un punto de contacto, de comunicación muy importante es la delegación de la Unión Europea en Lima, ¿no? Que es la representación diplomática de la Unión Europea y que, bueno, publica su web en la cual están actualizados y donde yo he encontrado el documento de la cooperación española. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán. No sé si alguien más que está aquí entre nosotros nos tenga alguna consulta, alguna pregunta con respecto a la exposición. Bueno, creo que ya no. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola. sí, adelante, Betsabe, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno,
Sin más, vamos a pasar a nuestra segunda exposición, sin antes agradecer al doctor Germán Granda por habernos acompañado. Sabemos que ahorita en España, entiendo que ya es bastante tarde, y entonces de todas maneras recalcamos nuestro agradecimiento por haber dado de su tiempo y por habernos acompañado en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, voy Vamos a escucharle a Javier su exposición también, que me gustaría aprender también de la experiencia de lo que han hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, doctor Germán. Está invitadísima a quedarse con nosotros. Bueno, sin más, vamos a presentar al magíster Javier Locio, quien se va a hacer cargo de la segunda ponencia. Adelante. Sí. Gracias, Betsabe, y gracias también, Germán, por la importante presentación del día de hoy y por quedarte a acompañarnos todavía un rato más. Me confirman si están viendo la presentación. Lamentablemente yo no puedo, por este sistema no puedo verla tipo presentación. Sí. A ver, bueno, yo todavía no puedo ver, pero, a ver, espérame, a ver, no sé si es la configuración de mi pantalla. Me parece que ya estamos. Sí, ¿la están viendo de forma adecuada? Sí. Bien, entonces, bueno, sí. Y quizá pone compartir en modo de presentación. En la parte inferior del PPT hay un icono donde aparece el Zoom. Ahí al lado izquierdo hay una casilla. O me lo envía por WhatsApp, quizá. A ver, veamos si funciona. Ya, ahora sí me dicen si lo ven tipo presentación, ¿sí? Yo lo estoy viendo, o sea, yo estoy viendo toda la pantalla del PowerPoint, o sea, con las herramientas en la parte inferior y al costado. ¿Pero está bien así o...? Sí, o sea, si no hay muchas letras, como que... Sí, creo que sí. Ya, sí, para poder manejarlo mejor. A ver. Está bien, adelante. Bien, gracias. Bueno, entonces, vamos a cambiar un poco la de frontera. Vamos a hablar ahora del espacio de frontera Perú-Colombia, que es, bueno, radicalmente diferente a lo que nos estaba conversando Germán, en términos de poblamiento, de medio natural también, de cómo los países además se aproxima y la población usa estos territorios amazónicos, ¿no? Y para empezar mi presentación, y de manera también muy breve, sí quisiera recordar algunos de los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de esta semana, ¿no? Porque también ya estamos aproximándonos un poco al final de las jornadas de actualización de este año de sesiones, entonces creo que es importante recordar algunos de estos elementos, ¿no? Entonces, los conceptos asociados al tema de frontera son principalmente desarrollo fronterizo, integración fronteriza, dentro de la cual nos vamos a mover en la presentación del día de hoy, en la cooperación transfronteriza, que es un término muy usado en la Unión Europea y en otras zonas del planeta, y un concepto bastante asociado que es la transfronterización, ¿no? Entonces, como desarrollo fronterizo, cuando nos referimos al desarrollo fronterizo, estamos hablando principalmente del accionar de un país dentro de su territorio, en la zona fronteriza, con fines de generar procesos de desarrollo, especialmente desarrollo sostenible dentro de su territorio, ¿no? Y dentro, obviamente, de la política nacional de desarrollo, a través de inversión, a través de la mejora de los servicios y también de las políticas de desarrollo productivo nacional, ¿no? Entonces, el accionar que es un país dentro de su territorio
en su zona de frontera, pero que obviamente va a tener un impacto sobre las fronteras de los países vecinos, ¿no? Dado el proceso de interacción que normalmente se da en estos territorios, ¿no? El proceso de integración fronteriza ya implica una política bilateral, ¿no? Se lleva a cabo dentro de los acuerdos, dentro de los convenios, los acuerdos entre dos o más países para trabajar de manera conjunta en el territorio fronterizo, y vamos a ver algunos de los elementos que se desarrollan dentro de este proceso formal, dirigido nacionalmente y con fines también de desarrollo, pero pensado y actuado de manera conjunta, de manera concertada con uno o más países en un territorio de interés, ¿no? Pero vamos a ver con más detalle en el caso de Perú y Colombia. Cooperación transfronteriza, que es, como decía, en el caso de la Unión Europea, donde entran otros actores, ¿no? Los actores del territorio mismo, eh, desde los gobernadores, los directores de los municipios, la participación de cámaras de comercio, de la población organizada, y que cuenta también con una serie de mecanismos, ¿no? Que incluyen más financiamiento de manera muy importante, tal como lo mencionaba Germán, ¿no? Es un concepto tanto distinto a la integración fronteriza, pero igualmente es un referente, digamos, para el trabajo que se hace en los espacios sudamericanos, ¿no? Y la transfronterización, que es un concepto muy importante, que está referido a la práctica de la población de la frontera, que se traduce en una interacción con el territorio de los países vecinos, ¿no? Que genera movimiento, que genera flujos y que en el camino va generando también confianza, lazos de cooperación, a través de los cuales la población se apropia de ese espacio fronterizo y genera esa dinámica sobre la que hemos estado hablando a lo largo de todas estas jornadas, ¿no? La población hace suya no solamente su propio territorio, sino de alguna manera hace suyo el territorio del país vecino a través de esa interacción, ¿no? Entonces, en estos conceptos vemos desde los procesos formales dirigidos políticamente desde un país actuando dentro de su territorio, pasando a dentro de un marco bilateral el trabajo conjunto con uno o dos más países, que es la integración fronteriza, hasta otros modelos de trabajo, en el caso de la Unión Europea, donde ya hay participación ya no solamente de los gobiernos nacionales, sino de los actores del territorio, actores públicos y privados que cuentan con una serie de mecanismos. Y por otro lado, ese proceso del día a día, de la vida cotidiana de la población, que no necesariamente es formal, no necesariamente, pero que crea la frontera, ¿no? Crea la frontera como un espacio de interacción. La frontera está definida como ese espacio de encuentro entre poblaciones, autoridades, instituciones de dos o más países que, como parte de la vida cotidiana, utilizan ese espacio para desarrollar sus estrategias de sobrevivencia, ¿no? Como ejemplos en el caso peruano, Desaguadero, en la meseta del Collao, en el altiplano, que es el nombre de dos centros poblados, uno peruano y uno boliviano, ¿no? Que como pueden ver ahí en el gráfico, están muy estrechamente ligados, están uno frente al otro, hay una serie de dinámicas comerciales, de intercambios entre las dos poblaciones, que hacen que haya como decía, un uso de ese espacio fronterizo por parte de la población del otro país. No hay una constante interacción que le da vida al fenómeno y al territorio fronterizo, ¿no? Lo mismo podemos hablar de la frontera, ahora sí, con Colombia, pero donde hay dos ciudades, una colombiana y una brasileña, Tabatinga, la colombiana Leticia, donde uno pasa de una ciudad a otra a través de una calle, ¿no? Sin sentir que está, por lo menos sin percibir un límite del país, un límite territorial, un límite fronterizo entre los dos países, porque es básicamente una calle la que comunica las dos ciudades, ¿no?
claro, cuando uno pasa al otro lado, ya empieza a ver señales de que ha cambiado la cultura, ha cambiado el idioma, ha cambiado también las costumbres en la otra ciudad, pero no lo percibe cuando hace el tránsito por la frontera, ¿no? Porque ahí hay una dinámica, hay una interacción permanente, constante, que poner un paso de frontera sería también poner un límite, ponerle trabas a esa vida cotidiana de las poblaciones, ¿no? Pero que sí se percibe, como digo, en el tema de la cultura, el idioma, las costumbres y demás, ¿no? Petís y Tabatinga es un ejemplo más de una dinámica fronteriza, de un espacio fronterizo, de esa transfronterización de la que estábamos hablando, ¿no? Cuando una población hace suyo, no solamente su territorio, sino el espacio del otro país. ¿Por qué? Porque ahí realiza parte de sus actividades cotidianas, compras, comercio, cambio de moneda, uso de algunos servicios del otro país, de repente estudia en el colegio del otro lado, de repente se hace atender en el hospital del otro lado, de repente usa el aeropuerto para salir de viaje fuera del territorio fronterizo, en fin, utiliza el espacio del otro país, lo hace suyo, lo hace propio y va creando frontera en esa vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, nos vamos a concentrar ahora en la temática de la integración fronteriza, que como decía es ese proceso más bien formal, ¿no? Pero antes de eso, de entrar en el tema, es importante también tener en cuenta qué significa la frontera para el Perú. Ya lo hemos visto definitivamente en unas sesiones anteriores, pero como digo, es importante ir recordando algunos elementos, ¿no? En el país son 9 los departamentos que tienen frontera, ¿no? Que están frente, recordemos que el concepto de frontera viene justamente del hecho de estar frente a otros, en este caso a otro país, a otra cultura, a otra política, a otra economía. Y en nuestro caso, en nuestro país son 9 los departamentos que están frente a otro país, ¿no? Son 9 departamentos que hacen un total del casi el 60% del territorio nacional, ¿no? Que concentran solamente el 22% de la población. Y fíjense, solamente contribuyen al PBI nacional en un 14.4%, ¿no? Pero podemos decir que esos 9 departamentos son en su totalidad de frontera, que ese 60% del territorio nacional es fronterizo. Bueno, probablemente no, ¿no? Porque estamos diciendo que el fenómeno fronterizo, la dinámica, se da de manera muy estrecha cuando hay poblaciones de un otro lado que están interactuando, que tienen una dinámica cotidiana permanente sobre la cual los países pueden o no decidir actuar, ¿no? Entonces, son 9 departamentos de frontera en el país, sí, pero, digamos, no en todo ese territorio se vive la dinámica fronteriza, ¿no? Entonces, para poder acercarnos de mejor manera a ese fenómeno y tener de todas maneras una jurisdicción, una división política que nos permita gestionar las acciones de desarrollo, de integración fronteriza, de cooperación transfronteriza, ayudar o darle forma a las transfronterizaciones, es que tenemos de todas maneras que tener una delimitación política, una delimitación administrativa, y probablemente lo más cercano que tengamos sean los distritos fronterizos, ¿no? Que son 84 en el caso del país, ¿no? 84 distritos de frontera, de todos los cuales hay 4 capitales departamentales, entre las cuales están parte de la ciudad de Tacna, la ciudad de Puno, la ciudad de Pucallpa, la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Están dentro de esos 84 distritos fronterizos. Pero fíjense, si consideramos a ese espacio como el espacio de frontera, estamos hablando de más de la cuarta parte del territorio nacional, ¿no? Es un territorio bastante extenso, donde vive alrededor de 1.200.000 personas, una pequeña parte de la población del país, menos del 4%, pero donde hay una gran diversidad cultural, hay 30 comunidades, pueblos originarios, que implican una responsabilidad y un reto para el país, ¿no? Entonces, acercarnos al fenómeno fronterizo, podemos hablar del área de frontera, constituida por 84 distritos, que de por sí representan más de la cuarta parte del territorio nacional, y por lo tanto una gran responsabilidad del gobierno, ¿no? En todos sus niveles de gestión, ¿no?
Fíjense, esa superficie es más o menos, ¿sí? Son 331.000 kilómetros cuadrados, más o menos parecidos al territorio total de Alemania, ¿no? Para tengamos idea de la escala de gestión de la que estamos hablando. Pero mientras en el caso peruano, ese territorio de frontera son 1.2 millones de personas, en el caso de Alemania estamos hablando de más de 80 millones de personas en ese mismo territorio, en ese mismo espacio, ¿no? O si queremos compararlo en el caso de población, ¿no? Fíjense, en Lima, uno de los distritos más poblados, si no me equivoco, es el distrito de San Juan, perdón, sí, el San Juan del Lurigancho, el distrito de San Juan del Lurigancho, que solamente tiene 131 kilómetros cuadrados, pero ahí vive más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, en términos de territorio, estamos hablando de un espacio tan amplio como todo el país de Alemania, y en términos de población, en nuestros 84 distritos de frontera, estamos hablando poblacionalmente de un pedazo de Lima, un pedazo de Lima. Eso nos lleva a algunas características importantes de este territorio de frontera, empezando porque son más de 7.000 kilómetros de frontera, de línea de frontera, de límite fronterizo, ¿no? Más de 7.000 kilómetros distribuidos entre los 5 países vecinos que tenemos, ¿no? Eso para que tengamos también una idea de la escala de lo que implica gestionar el desarrollo de ese espacio y también controlarlo, ¿no? Porque es un territorio que está bajo la influencia de los países vecinos y lamentablemente también bajo la influencia de una serie de actividades ilegales, donde hay que llevar desarrollo en más de 7.000 kilómetros de extensión, ¿no? Algunas características de ese espacio, empezando con un dato que hay que tener en cuenta con mucho cuidado. La población de los distritos fronterizos se está reduciendo, ¿no? Fíjense, en el año 2007 eran un poco más de 1.240.000 personas, y para el 2017, que es el último censo que se realizó en el país 10 años después, se había producido una reducción de más de 50.000 personas en los distritos fronterizos. En el gráfico que tienen ustedes a la izquierda, todas las barras que están en rojo son los distritos que perdieron población, ¿no? Mientras los que están en verde son pocos los que ganaron o crecieron en ese periodo intercensal, ¿no? 57 distritos de los 84 perdieron población en el último periodo intercensal. Estamos a la espera de resultados del nuevo censo para saber qué ha pasado con esta situación, ¿no? Entonces, la población de la frontera se está reduciendo, la gente está abandonando la frontera, lo cual es un dato a tener muy en cuenta por los temas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Está bajo la influencia de los países vecinos, está bajo la influencia de actividades ilícitas, que tienen que ver con el tráfico de droga, que tienen que ver con la explotación ilegal de la madera, de los minerales, y con el uso discriminado de los recursos naturales, en fin, con una serie de procesos que se llevan a cabo lamentablemente en las fronteras. Y como podemos ver en el mapa, la mayor parte de ese territorio fronterizo está fuera de los grandes circuitos o las grandes vías terrestres a nivel del país, ¿no? Muchos de los cuales fueron además implementados o reforzados en el ámbito de los ejes de IRSA, ¿no? Como los ejes como el Ecuador, el eje multimodal del Amazonas, el eje interoceánico sur, que vinculan a varios distritos fronterizos, pero también, como podemos ver, hay un gran espacio que está al margen totalmente de esos grandes circuitos terrestres y además de conexión con los países vecinos, especialmente con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile, en virtud de los grandes ejes carreteros, ¿no? Pero también es un espacio, como podemos ver ahí, lejano de las grandes ciudades o de las ciudades intermedias, ¿no? En el gráfico están representadas las ciudades que tienen menos de medio millón de habitantes, 500.000 personas, hasta 50.000, ¿no? No están las grandes ciudades tipo Arequipa, Lima, Trujillo, pero están el resto, digamos, de ciudades importantes entre los 50 y los 500.000 habitantes. Como podemos ver, buena parte del territorio fronterizo está lejos
de las grandes ciudades, que son las que concentran demanda, las que concentran tecnología, las que concentran servicios, ¿no? Y que a los cuales la población de frontera, lamentablemente por la lejanía, muy buena parte de la población de frontera no puede acceder, ¿no? Otra situación que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la frontera es que estamos hablando de territorios distritales muy extensos, más o menos 4.000 kilómetros cuadrados en promedio, especialmente en la Amazonía, mientras que el promedio nacional es de solamente 700 kilómetros cuadrados del territorio distrital, que está a cargo de una autoridad local, ¿no? Entonces, los distritos de frontera son muy extensos, tiene muy poca densidad poblacional, 3.6 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo el promedio nacional 24 habitantes, que por sí ya es bajo. Y estamos hablando también de una alta dispersión. En esos territorios, distritos fronterizos, hay más de 5.500 centros poblados. Es decir, 17 centros poblados por cada 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La densidad de poblamiento o de centros poblados en promedio en las fronteras. Y fíjense, el 57% de la población de ese 1.2 millones de personas del que habíamos hablado vive en pequeños centros poblados de 400 o menos personas, lo cual implica pues todo un reto para el Estado para poder atender con servicios, educación, salud, agua, energía, a la mayor parte, el 57% de la población que vive en la frontera, ¿no? Eso para dar una idea en términos territoriales, pero también en términos de la configuración de ese territorio, todo el gran reto que implica poder atender y generar el desarrollo en este espacio, ¿no? Y claro, no están exentos también de algunos fenómenos naturales, como podemos ver ahí en las imágenes, las inundaciones que se producen periódicamente en localidades como Iñapari, en la frontera con Brasil, ¿no? O algunos asentamientos bastante precarios como Islandia, que son las fotos que están a la izquierda, que está construida básicamente sobre pilotes, porque está sobre una isla que se inunda todos los años esa zona se cubre de agua, lo cual obviamente genera pues toda una serie de problemas sanitarios, de salud, de transporte, en esa población que está ahí en esas condiciones, porque su forma de vida está asociada a su condición de frontera, ¿no? Aprovechan el relacionamiento con los países vecinos y viven su vida cotidiana, está muy vinculada a la integración, al relacionamiento con los países vecinos y por eso ocupan esas posiciones poco viables o poco sostenibles, digamos, para el poblamiento, ¿no? Entonces, para poder atender, digamos, esa situación de frontera que hemos visto, los estados tienen como dos herramientas, como decía, el desarrollo fronterizo, las acciones que pueden realizar dentro de su territorio, y la integración fronteriza. En el caso del desarrollo fronterizo, tenemos un marco político institucional en el país que está dado por la ley, primera vez en la historia que se tiene una ley de frontera, la 29778, que establece un Consejo Nacional de Fronteras, integrado por altas autoridades del país. Tenemos una política nacional de desarrollo e integración fronterizos aprobada y en vigencia desde hace algunos años, que está en proceso de actualización, pero está vigente hasta el momento. Y tenemos unas áreas críticas como la que aparecen en el mapa, que son espacios de la frontera, los más complicados, porque tienen serias condiciones de aislamiento, difícil accesibilidad, pobreza y satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Entonces el Estado las considera como áreas críticas y, digamos, donde los sectores, las autoridades y los tres niveles tienen que concentrar esfuerzos para generar procesos de desarrollo. Digamos que este es el marco institucional nacional para trabajar el tema del desarrollo fronterizo. Pero pasando ya a la integración, que es este trabajo entre dos o más países, pueden hacerse procesos de integración entre 3 países, 3, 4, cuando coinciden en la frontera. Pero en el caso del Perú, los mecanismos con los que cuenta son básicamente bilaterales, ¿no? Con los 5 países vecinos. Con los 5 países vecinos hay algún tipo de esquema
de trabajo de la integración fronteriza. Con muchos de ellos está definido por un mecanismo de muy alto nivel llamado gabinete binacional, que son los presidentes que se reúnen, hacen gabinetes conjuntos, toman una serie de decisiones, compromisos respecto al trabajo conjunto, especialmente en la zona de frontera, ¿no? Pero además otros mecanismos más, digamos, de otro nivel, más ejecutivos, donde también se toma una serie de decisiones y acuerdos respecto a la dinámica fronteriza. Son comisiones binacionales, comités de frontera, comités técnicos, y algunos instituciones tipo el Plan Binacional para Ecuador, que tiene una dinámica propia, que permiten trabajar el tema conjunto, el trabajo conjunto con el país vecino para mejorar las condiciones de desarrollo de las poblaciones de ambos lados de la frontera. En ese contexto, y en el caso Perú-Colombia, se cuenta primero con una zona de integración fronteriza, un espacio, como pueden ver ahí en el mapa, en el cual los dos países se han puesto de acuerdo para trabajar de manera conjunta en el desarrollo. ¿Saben? Esta es una figura que, por ejemplo, nos recuerda a las agrupaciones de cooperación territorial de la Unión Europea, donde también se define, digamos, un espacio de trabajo conjunto. Entonces, en el caso de Perú tenemos las zonas de integración fronteriza definidas por una política de la comunidad andina, ¿no? Inspiradas en una política de la comunidad andina. En el caso de Colombia, estamos hablando de un espacio, como pueden ver ahí, bastante amplio, no es un gran territorio. En el caso peruano están las provincias de Ramón Castilla, Putumayo y la provincia de Maynas. En el caso de Colombia es todo el departamento de Amazonas de Colombia, más un municipio del departamento de Putumayo. Ahí habitan más de 600.000 personas. La mayor parte del Perú está la ciudad de Iquitos, que por sí sola tiene más de medio millón de personas. Y otras ciudades pequeñas, hay una gran diversidad cultural también, como podemos ver ahí en el gráfico. Hay una serie de pueblos originarios que habitan la zona de integración fronteriza, ¿no? Y que en este caso tiene, digamos, la característica de ser un espacio amazónico, la Amazonía Baja, que en estos momentos, como todos ustedes deben saber, está sufriendo de serios procesos de sequía, de aridez, y una serie de problemas no solamente para el transporte, sino también para las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, en el caso de la zona de integración fronteriza Perú-Colombia, hay estos elementos: una gran cantidad de población, una gran diversidad cultural y un espacio amazónico que está sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? Lo cual implica pues una gran responsabilidad para los países. ¿Cómo se trabaja el tema de la integración fronteriza con Colombia? Tenemos, como mencionado, un gabinete binacional que se reúne periódicamente. Dentro del gabinete binacional los temas se trabajan a través de ejes. Un eje específico es el de asuntos fronterizos y migratorios, que toma una serie de acuerdos que son implementados, son llevados a la práctica con una comisión binacional, y se cuenta con un fondo para financiar las actividades binacionales en este amplio espacio de frontera, ¿no? Entonces, nuevamente, inspirados en la experiencia europea y retomando también muchas de las asistencias técnicas que mencionaba Germán en la exposición anterior, nos han llevado a los dos países a ir configurando estos esquemas de trabajo, ¿no? Un mecanismo político de muy alto nivel, el Gabinete Binacional, un trabajo mucho más especializado, más ejecutivo, la Comisión Binacional, un mecanismo de financiamiento, Fondo Binacional, y una serie de iniciativas llamadas proyectos binacionales de integración fronteriza, de las cuales vamos a hablar rápidamente, ¿no? Dentro de esa zona de integración fronteriza, que es el mapa que ustedes ven a la derecha, se han identificado las ciudades principales, obviamente Iquitos, Leticia, y el área de influencia de las mismas hacia la frontera, ¿no? Entonces, por ejemplo, resalta la necesaria vinculación que tiene que tener Iquitos con la zona del Putumayo, una zona a la que normalmente es difícil de acceder. Uno puede navegar 3 semanas para poder llegar a la zona del Putumayo,
¿no? Con lo que eso implica para el encarecimiento y para el acceso a servicios, productos y producción de la zona de frontera, ¿no? Entonces, un reto importante es cómo vinculamos a la zona del Putumayo dentro de la zona de integración fronteriza con la capital del departamento, con una ciudad de Iquitos. Un avance hay, sí, que es las obras, ¿no? El puente sobre el río Nanay, que ya está terminado, ¿no? Pero que debe de continuar con otras obras de vialidad hacia el Putumayo, como un trazo carretero de varios kilómetros, que todavía no se inician, ¿no? Y por eso tenemos pues una importante infraestructura como este puente que ustedes lo ven en la imagen, ¿no? Un puente muy moderno, muy extenso, también uno de los más extensos en el país, y que bueno, por ahora sirve para hacer ejercicio, ¿no? Como pueden ver ustedes en la imagen de abajo, porque faltan las otras obras viales para poder darle continuidad a ese tránsito desde Iquitos hasta la zona del Putumayo y sacar a ese espacio del aislamiento en que se encuentra actualmente. Esperemos que esas obras no complementarias, en realidad son tan importantes como el puente, puedan iniciarse prontamente. Pero bueno, ese amplio espacio de la zona de integración fronteriza es difícil de manejar, difícil de trabajar de manera paralela, toda su dimensión. Entonces, los dos países han acordado trabajar alrededor de la línea de frontera, ¿no? Que es este nuevo mapa que estamos viendo ahora en pantalla. Un espacio mucho más reducido, más fácil de manejar, donde se pueden llevar a cabo una serie de iniciativas, ¿no? Entre ellos, dentro de este espacio, digamos, lo más dinámico es este llamado trapecio amazónico, donde confluyen no solamente Perú y Colombia, sino también Brasil, con ciudades importantes. Bueno, en términos generales pueden no sonar muy importantes, estamos hablando de 45.000, 60.000 personas, pero que en términos de la frontera sí tienen una importante dimensión, pero entre los cuales en el lado peruano estamos como una ciudad capital de provincia más reducida en tamaño, en dinámica, que es Caballococha, con solamente un poco más de 9.000 personas, ¿no? Como digo, es el espacio más dinámico, donde hay una serie de oportunidades para el desarrollo, una serie de producciones, pero también una serie de amenazas. Es una zona de, digamos, de narcotráfico, de producción de droga, de extracción de madera, en fin, y bueno, con todos los problemas sociales que eso trae, que es necesario trabajar de forma conjunta entre los dos o tres países para poder solucionarlo. De otra manera, si no se afronta de manera conjunta, de manera coordinada, difícilmente se solucionan esos problemas que afectan a los tres lados de la frontera, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo en este espacio de manera conjunta con Colombia? Estamos llevando a cabo proyectos para los cuales, como mencionaba, contamos con un fondo que si bien fue creado hace algunos años, tiene recientemente la ejecución ya en iniciativas concretas, luego de un proceso bastante largo de gestión de los recursos, de formulación de las propuestas, de formación conjunta además, porque estamos hablando de proyectos que se van a hacer en los dos lados, se hacen en los dos lados de la frontera, con recursos de los dos países para generar beneficios en poblaciones de ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces son proyectos doble o triplemente complejos a los que uno realiza en su propio territorio, ¿no? Pero lo importante es que los países hemos definido una serie de lineamientos para poder trabajar de manera conjunta en la frontera. Primero, la integración, ¿no? Que son fondos y son recursos que están dirigidos a promover la integración fronteriza, la generación de un capital social transfronterizo, ¿no? Es decir, que las instituciones de los dos países trabajen de manera conjunta, generen confianza entre ellos, puedan generar productos binacionales de la frontera, ¿no? Lo cual es muy importante, porque recuerden que nuestro objetivo es promover la integración, ¿no? Para beneficiar al desarrollo, ¿no? El objetivo no es solamente el desarrollo, sino a través de la integración generar procesos de desarrollo. Entonces, dar lugar a productos binacionales de la frontera, para lo cual difícilmente el espacio de frontera, probablemente un solo país por sí mismo no pueda hacerlo, ¿no? Se requiere una masa crítica
por ejemplo, la participación de empresarios de ambos lados de la frontera, la participación de universidades de ambos lados, de instituciones de desarrollo, instituciones de investigación, de autoridades de ambos lados, que genere una masa crítica para poder sacar adelante un proyecto conjunto, ¿no? Es como digo, probablemente un país por sí solo no puede hacerlo porque no va a encontrar todo lo que necesita para asegurar un proyecto sostenible, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos un flujo importante de personas hacia esa zona, por ejemplo, probablemente del lado peruano no tengamos las condiciones para lograrlo, ¿no? Por las condiciones de alineamiento que decía, pero sí pensamos en trabajar con la ciudad de Leticia, donde hay un aeropuerto, con la ciudad de Tabatinga, donde hay otro aeropuerto, con vuelos diarios al interior de los países, entonces probablemente ahí sí podamos pensar en la llegada de profesionales, de expertos, el movimiento de las personas, de las mercancías, de los productos hacia los mercados, que sí nos permitan generar procesos sostenibles de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Entonces, a través de este fondo y los proyectos, queremos generar mayor integración, generar una masa crítica, un capital social transfronterizo y productos binacionales, ¿no? No estamos hablando solamente de productos eh, tangibles, estamos hablando también probablemente de modelos binacionales generados o validados en la frontera, ¿no? O estamos hablando de nuevas metodologías, estamos hablando de nuevo conocimiento sobre los recursos de ambos lados de la frontera, ¿no? Todo ese tipo de productos binacionales de la integración. Queremos también generar innovación, ¿no? Porque para poder enfrentar esos retos, y ya lo mencionaba también Germán en su presentación anterior, la frontera requiere de innovación, ¿no? Tenemos nuevas metodologías, nuevos procesos y, ¿por qué no, nuevos productos para llevar al mercado? Porque de otra manera, de la forma tradicional o de la forma que se hace en el resto del país, no lo vamos a poder llevar a cabo en la frontera por las condiciones que estamos mencionando, ¿no? Porque al otro lado hay probablemente complementariedades de infraestructura, de instituciones, de gente, que tengo que aprovechar, y porque las condiciones de aislamiento, de inseguridad, de dispersión de la población requiere probablemente metodologías distintas de las que se aplican en el resto del territorio nacional. Estamos trabajando también con perspectivas de sostenibilidad, ¿no? No solamente de tema ambiental, sino también sostenibilidad económica de las inversiones que se realizan, apuntando hacia reducir disparidades en la frontera, porque puede ser que el otro lado de la frontera tenga mejores condiciones de vida, ¿no? Que hacen también difícil que se pueda llevar a cabo un trabajo de manera conjunta, donde uno siente que está perdiendo frente al otro, ¿no? Entonces hay que apuntar a reducir las disparidades en la frontera, pero también disparidades con respecto al interior del país, del territorio de cada país, ¿no? Que normalmente, como mencionaba, por lo general se produce, ¿no? Ya veíamos el PBI de las regiones de frontera o departamentos fronterizos, que es bastante menor que el resto del territorio nacional, ¿no? Entonces hay disparidades con respecto al otro lado de la frontera y hay disparidades con respecto al resto del territorio nacional que hay que apuntar a reducir para poder generar procesos de desarrollo sostenible, adecuados a los recursos, especialmente en este espacio amazónico, donde abundan los recursos, pero son muy frágiles la mayor parte de ellos, y donde hay una serie de zonas vulnerables a las amenazas de las que hemos estado hablando, ¿no? Otro de los lineamientos que tenemos en el trabajo binacional, recordemos que estamos hablando de trabajo conjunto con Colombia y con financiamiento de los dos países, es la gobernanza, porque entendemos que sin ella efectivamente no va a haber esa sostenibilidad del desarrollo. Entonces, ¿de qué se trata? De generar procesos de alianza entre los públicos y los privados, entre procesos de alianza entre los dos lados de la frontera, las autoridades de los dos lados de la frontera, los empresarios de los dos lados de la frontera, institucionalidad local fortalecida con instrumentos de trabajo y asociatividad local, ¿no? Porque sabemos claramente que un productor por sí solo no va a tener las condiciones ni va a poder acceder al mercado de manera adecuada, ¿no? Va a tener siempre que ir
en asociación con sus colegas, con sus productores, para poder tener un mejor acceso a la tecnología, pero también una mejor llegada hacia esos mercados tan competitivos a los cuales hay que apuntar para hacer justamente sostenible la inversión en la frontera. Entonces, estos son los lineamientos con los cuales se trabaja de manera conjunta con Colombia, con este financiamiento que les mencionaba, ¿no? Una de las cosas que se están haciendo es el desarrollo de cadenas de valor, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la producción, la transformación, pero también asegurar la comercialización en los mercados fronterizos, eh, locales, eh, nacionales y, por qué no, también con el mercado internacional. Y los elementos que le estaba diciendo dentro de ese desarrollo de cadenas de valor. Se promueve la asociatividad, la alianza con una entidad pública que sirve de sostén en el caso de la tecnología, de la transferencia tecnológica, desarrollo y transferencia tecnológica, poder trabajar de manera conjunta a las instituciones locales y regionales, ¿no? Que apuesten todos por ese mismo objetivo, que destinen recursos hacia el logro de esas iniciativas, ¿no? Recordemos que hay bastante inversión regional y local actualmente, y se trata más bien de ir articulados y de manera conjunta, y no como se hace por lo general, que en el nivel local y regional piensan de manera distinta, y están apostando a diferentes producciones para hablar de desarrollo económico, en lugar de ir trabajando siempre de la mano, ¿no? Y aprovechar el financiamiento que existe en diversos programas del Estado, que normalmente no están presentes en la frontera, ¿no? Esos son el trabajo que se está haciendo en materia de desarrollo de cadenas de valor. Estamos trabajando, por ejemplo, los primeros proyectos que se han llevado a cabo con este financiamiento binacional tienen que ver con el desarrollo de la cadena de valor del cacao, pero no de cualquier variedad de cacao. Es un cacao nativo de este espacio binacional, ¿no? Es una variedad propia de esa zona que se ha mantenido en el tiempo y ahora se está aprovechando para la transformación y la producción de chocolate. Lo interesante es que este chocolate que ustedes ven ahí en las imágenes se vende en las tiendas brasileñas. Es un producto binacional Perú-Colombia que se está vendiendo en las tiendas de Brasil, porque hay tiendas especializadas en materia de chocolate en ese sector para el turismo. Y entonces ahí se genera una interesante alianza ya no binacional, sino trinacional para darle viabilidad al desarrollo de la cadena de valor de este cacao, que, como digo, es propio de la zona, ¿no? Se ha mantenido durante muchos años y se le está dando ahora valor, porque además tiene una serie de condiciones y elementos propios que lo hacen interesante para el mercado, ¿no? Eh, Como hablábamos, hay una presencia importante de las comunidades nativas en la producción de este cacao y especialmente de las mujeres, muchas de las cuales son eh, responsables de la familia, responsables de la producción y, por qué no, también de la gerencia en este caso, de la cooperativa con la cual se trabaja el tema del cacao, ¿no? La otra cadena de valor que se está apoyando con este financiamiento es el de los peces amazónicos. Pueden ver ahí una imagen del famoso paiche, este pez que puede tener una dimensión y un valor muy interesante en el mercado. Se está trabajando con peces amazónicos, principalmente el paco, la capitana, boquichico, en fin, y por qué no, también con el paiche en la frontera a través de proyectos binacionales que tiene los mismos elementos que habíamos mencionado antes, ¿no? La asociatividad, la transferencia de tecnología, la generación de innovación y la generación de productos nuevos para el mercado, ¿no? Pero también entendemos claramente que no todo es el desarrollo económico, productivo. Se están trabajando proyectos de carácter social. Hay dos iniciativas muy buenas, muy interesantes. Una de ellas que tiene que ver con la proyección de la niñez y de los adolescentes de la zona de frontera, su proyección como persona, su proyección ante la familia y ante la comunidad a través de la enseñanza y la música, que el proyecto se llama justamente Sonidos de la Frontera, ¿no? Entonces, no es un proyecto de enseñanza de música, como puede pensarse inicialmente, sino que está dirigido a que los niños y los jóvenes
rescaten los valores, se posicionen dentro de las familias y dentro de la comunidad gracias a toda la formación que se le da a través de la enseñanza de la música, de las presentaciones, como pueden ver ahí, que hacen no solamente en la localidad, y por lo tanto para el reconocimiento de las comunidades locales, sino también en las capitales nacionales. Estuvieron en Lima hacia finales del año pasado haciendo una presentación realmente impresionante por la calidad artística, pero también por las dotes o el desarrollo de la personalidad de los niños para enfrentar este tipo de retos, ¿no? El otro proyecto de carácter social muy interesante, y lo menciono también porque es importante tomar nota de estas innovaciones que se llevan a cabo, de estas nuevas metodologías que estábamos mencionando, es uno que está dirigido a eh, mejorar la atención de las mujeres gestantes y los niños recién nacidos. Es un proyecto que se llama Mamás de la Frontera, que trabaja con las comunidades directamente a través de los agentes comunitarios de salud. Ya ha permitido salvar varias vidas de las comunidades a través del monitoreo de la gestación y del aviso a tiempo de las emergencias que puedan surgir, apoyado también a campañas de vacunación, especialmente el trabajo con comunidades en la época del COVID, que ha dado muy buenos resultados, tanto así que los países se han animado a hacer una segunda parte de este proyecto, ¿no? Entonces, como, digamos, es el primer grupo de proyectos que hemos podido generar con estos recursos gracias al trabajo binacional y, como mencionábamos anteriormente, dentro del marco de la integración fronteriza, ¿no? Es un ejemplo del trabajo que hacen los países, inspirados, como mencionaba, en algunos modelos o en mecanismos como el caso europeo, pero claro, con unas modificaciones también propias de la realidad sudamericana, y que nos han permitido avanzar y trabajar de manera importante, especialmente en esta frontera con Colombia, que justamente queríamos compartir con ustedes y poner a consideración, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, quedo atento a las preguntas, interrogantes que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster Javier Locio por la exposición del día de hoy. Invitamos a nuestros participantes igual a dejar sus preguntas o a levantar la mano para que puedan aperturar, para darles apertura del micrófono y así podamos todos participar. Bueno, si es que todavía no hay alguna pregunta, yo me voy a atrever a hacer una, porque es, bueno, en realidad territorio y frontera es un tema súper amplio y a nivel país también siento que hay muchos retos y justo recordaba que igual hace una noticia de hace unos pocos meses sobre los PIACI, ¿no? Y mi pregunta va más o menos así. Si comprendemos que las fronteras no se rigen estrictamente a los límites físicos y características cuantitativas, porque sabemos que estas son dinámicas, están en construcción y reconstrucción por parte de cada sociedad en la que entiende su territorio y cómo habitan esto, mi pregunta sería, magíster Javier Locio, ¿cuál es su opinión con respecto a los PIACI? Y si hay algún tipo de diálogo con otros países que tienen viviendo en sus fronteras a los pueblos en situación de aislamiento. Sí, gracias de saber. En realidad es un tema bastante importante, ¿no? Pero también bastante controvertido, ¿no? Justamente hace 2 semanas, estuvimos en Iquitos, ¿no? Como parte de la Sociedad Geográfica de Lima, estuvimos en un conversatorio sobre Amazonía con la presidenta de la Sociedad Geográfica, y fue uno de los temas que justamente saltó al debate, ¿no? Donde había posiciones a favor de esos territorios donde habitan estas poblaciones en contacto inicial, que de hecho son parte del territorio, son parte de la población que está en frontera, ¿no?
Pero como digo, habían posiciones a favor y habían otras posiciones en contra, porque entendían desde su perspectiva que el establecimiento de estos espacios genera una serie de restricciones para la movilidad, para el uso de los recursos, en fin. Entonces, es un tema muy controvertido, es un tema muy delicado también, y sí, efectivamente es parte de la agenda del trabajo entre los países, ¿no? Difícilmente, o sí, difícilmente se trabajan dentro del esquema que les he presentado el día de hoy, porque estos apuntan a proyectos muy específicos de desarrollo económico, desarrollo social. No abordan la temática de las poblaciones no contactadas, justamente por el enfoque que se le da a estos proyectos, ¿no? O sea, no sería posible hacerlos dentro de espacios donde habitan la población no contactada, justamente por sus mismas características, sus mismas condiciones, pero sí se trabaja en otros espacios, en otros mecanismos binacionales. Sí es parte de la agenda y de la preocupación, obviamente, del trabajo binacional para poder atender de manera adecuada los requerimientos de este tipo de poblaciones, ¿no? Pero digo, sí es un tema muy importante, pero también muy controvertido, especialmente para la gente de las regiones, de los departamentos donde habitan o donde se encuentran estas poblaciones no contactadas. Como digo, hay posiciones a favor de parte de la academia, hay posiciones en contra en parte del empresariado, digamos, de la gente que apuesta por un desarrollo económico, productivo, en fin. Pero sí es un tema que se aborda binacionalmente, pero no este tipo de mecanismos que están más enfocados en el tema de proyectos específicos, ¿no? Correcto, muchísimas gracias por la respuesta, Javier. Sí, Hernando Arciniegas, muy buenas noches, adelante. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy interesante toda tu presentación. Se me hace muy valioso para todo el grupo que hemos estado asistiendo a varias de las sesiones, toda la visión general del tema de las fronteras para Perú, porque es un marco general que ubica muy bien todo el contexto. Con relación ya a lo específico de Colombia, pues los lineamientos y los proyectos que se han venido pues desarrollando dentro del marco de la CIF y de los lineamientos y del el fondo que se tiene, pues se me hacen todos muy importantes porque impulsan el desarrollo de las pequeñas comunidades locales. Pero quería preguntarte, dadas las características de toda la frontera peruana, eh, que es pues toda el río Putumayo y sus afluentes, si el tema ambiental no lo han incorporado como una prioridad dentro de lo que es la mirada futura de la frontera, todos los retos y los problemas que están atentando contra la sostenibilidad del territorio, porque pues, los dos países padecen problemas similares, como por ejemplo con el tema de la minería ilegal, la droga, eh, todas las irregularidades que se viven en la frontera nuestra vecina y que a veces un país es más importante en el delito que el otro, pero que a fin de cuentas las comunidades locales son víctimas y a veces participantes de determinado tipo de fenómenos que permiten la supervivencia de ellas, ¿no? Pero entonces el tema ambiental, ahora que pues terminó la COP 16 en Colombia, eh, que entiendo los países amazónicos se reunieron, no conozco en detalle qué acordaron, pero pues Colombia y Perú, que son dos países amazónicos tan importantes, pues qué mirada compartida están teniendo alrededor del tema. Era un poquito la pregunta que quería hacerte. Sí, gracias, Hernando. Bueno, muchas gracias por haber estado durante todo este ciclo de abordaje de la frontera y además tuviste una muy importante participación casi al inicio, ¿no?
Bien, a ver, digamos, el proceso de integración fronteriza se ve a través de un mecanismo binacional, uno de tantos, ¿no? Y dentro de una agenda binacional que es bastante nutrida, digamos, ¿no? Donde están los temas binacionales y temas económicos, está el tema social, donde se ve también el tema ambiental. De hecho, hay más de un mecanismo donde se aborda la temática y la problemática ambiental dentro de la relación bilateral. Está además el MEDIOTCA, está mecanismos propios de la comunidad andina, donde también se ve la temática a un nivel ya multilateral, digamos, ¿no? Entonces, no sabría o podría decirte cómo se está trabajando en estos mecanismos dedicados específicamente a la temática ambiental, ¿no? Pero en el caso de nosotros, cuando miramos a la integración fronteriza, de hecho, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la dinámica de todos estos procesos que tú has mencionado y cómo dentro de estos mecanismos que hemos conformado podemos contribuir a una mejor gestión de los recursos y a eh, paliar o a reducir los impactos de las actividades que estabas también muy bien mencionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto este de peces amazónicos se lleva a cabo, se prioriza justamente sobre en la función, en función o sobre la base de la evidencia de que los peces amazónicos empiezan a escasear dentro de este espacio, ¿no? Porque una pesca intensiva, una pesca indiscriminada, que es propia, digamos, de la supervivencia de la población, pero va mermando los contingentes de peces amazónicos. Entonces, la piscicultura parece como una opción viable ante esa situación para seguir proveyendo de proteína animal a las poblaciones de frontera y para poder llevarlas al mercado. Entonces, contribuimos a través de eso. En el caso del proyecto de cacao, lo que estamos proponiendo no es un cultivo alternativo a la producción de droga, pero sí queremos ir generando procesos sostenibles de desarrollo económico, a la par de que otros mecanismos, ya sean nacionales o binacionales, van trabajando el tema de la erradicación de los cultivos ilegales, ¿no? Pero, digamos, ¿qué pasa cuando se hace una erradicación y no se le da una alternativa a la población? Entonces vamos a tener una población en problemas. Entonces, no lo trabajamos directamente con los objetivos, sino nuestro objetivo es desarrollar una cadena de valor del cacao, pero sabemos que buena parte de la población que está actualmente vinculada al tema de la producción de droga está optando por otros productos legales, formales, y eso es lo que queremos promover. O el proyecto que les mencionaba de Sonidos de la Frontera, que trabaja con niños de familias vulnerables, y lo que hemos logrado aquí, y es importante destacarlo, es que los niños ya no sean empleados en actividades ilegales, ¿no? Sino que sus familias inclusive prioricen que los chicos continúen con las actividades de Sonidos de la Frontera, y ya no en época de que no hay colegio, los lleven, las familias se trasladan hacia el raspado de la coca, y hemos logrado a través del proyecto que las familias decidan no llevar a los niños a esta actividad, sino que se mantengan trabajando en Sonidos de la Frontera, por ejemplo. Entonces, no es una temática de las actividades ilegales que abordemos directamente, pero sí vamos, lo tenemos muy claro, vamos contribuyendo con actividades muy específicas para reducir, paliar estos efectos ambientales, sociales de las actividades ilícitas, pero también de la degradación de los recursos que estamos observando en esta zona de frontera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Bueno, sin más ya Gracias también, Javier, por tu respuesta, que es muy buena, porque es efectivamente un complemento a otras acciones que los países y los gobiernos con otros mecanismos desarrollan. Mil gracias. Javier, buenas noches. ¿Me Henry, ¿qué escucha? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás, buenas Javier? noches, Henry, adelante. Javier, gracias. Me corro el riesgo de
que mi pregunta ya no se dé al lugar porque me he integrado un poco tarde a la conferencia, pero de todas maneras quiero preguntar. En este marco de proyectos, los aspectos económicos que se dan por cooperación internacional a través de organismos no gubernamentales, ¿qué participación hay? Sí, gracias, Henry. La verdad es una pregunta muy pertinente, muy importante, porque de hecho en este espacio hay muchos recursos de la cooperación internacional que están actualmente ejecutando una serie de iniciativas, ¿no? Sobre las cuales los países a veces no tienen conocimiento, ¿no? Entonces, desde el fondo y los proyectos que tenemos binacionales, lo que procuramos es trabajar con aquellas instituciones que ya están presentes en el territorio, que están ejecutando recursos provenientes de otras fuentes, ¿no? Especialmente ONGs que procuramos justamente vincularlas a nuestra perspectiva, a nuestro trabajo de desarrollo y poder sumar, digamos, mejor dicho, que otros recursos y otras fuentes sumen a lo que estamos haciendo. De hecho, lo hemos conseguido. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que además administra los recursos que tenemos los dos países, pero ha visto tan interesante y tan conveniente el esquema de trabajo que tenemos que está poniendo recursos propios para apuntalar y fortalecer los proyectos que tenemos ya en curso. Estamos trabajando con otras ONGs al que están sumando recursos de otras iniciativas para fortalecer estos proyectos binacionales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lamentablemente los países no tenemos mucha información de qué se está trabajando en la zona, pero a través de esos proyectos estamos tratando de vincularlos, de jalarlos, de llevarlos hacia este enfoque binacional de desarrollo de fronteras. Se está convirtiendo en importantes aliados, ¿no? Y a nivel de los mecanismos multilaterales, tenemos una alianza muy importante con el BID y también con la CAF, con el Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, que justamente dio el primer impulso para todo este trabajo binacional que tenemos ahora. Antes teníamos a la Unión Europea de también un aliado estratégico, esperamos que podamos contar con ellos nuevamente, pero sí, los tenemos en la mira y como digo, vamos tratando de involucrarlos en este trabajo binacional, ¿no? Gracias por tu pregunta, Henry. Bueno, quizá alguna última pregunta. Igual ya estamos sobre la hora, pero igual no quería cortar algún comentario o algo. Quizá la doctora Katarzyna quisiera dar algunos comentarios finales para cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias, Betsabe. Sí, las conferencias de hoy, las dos se complementaron de manera sumamente interesante y creo que hemos conseguido una imagen muy completa de la complejidad que es esta cooperación internacional transfronteriza, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos se puede llevar a cabo para fomentar desarrollos de las poblaciones fronterizas, ¿no? De ambos lados de las fronteras. Creo que eso es sumamente interesante debido a que a veces de por sí son territorios periféricos y no siempre cuentan con una visión de desarrollo desde los gobernantes centrales y los gobernadores o los que gestionan esos territorios no siempre tienen capacidad para dirigir a la población hacia nuevos retos, ¿no?
Me parece muy importante eso, que podemos pensar, ¿no? Que tenemos algunas herramientas que nos permiten pensar que ahí ellos no están abandonados, que hay, digamos, a los especialistas a través de cooperación internacional que piensan en esta gente, ¿no? Que quieren ayudarles, que tienen un gran corazón para entrar entre ellos y buscar lo que les conviene, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la misma población involucrada como de lo que se puede proporcionar desde esta cooperación internacional. Sí, yo creo que eso es sumamente importante y vemos que el abanico de estas de esa cooperación es bastante amplio, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos expositores, a señor Hernán y a Javier, quienes nos han acercado esta problemática hoy día. Quiero expresar nuestro el saludo de nuestra presidenta, geógrafa Mari Carmen Carrasco, que por razones, digamos, de fuerza mayor, ha tenido que, no ha podido comunicarse con nosotros hoy día. Bueno, también quiero agradecer al equipo que trabaja atrás de las cámaras y que que hace posible que este evento de Martes Geográfico de hoy, 5 de noviembre, ha podido llevarse a cabo y que esperamos que últimas semanas de próximos martes vamos a tener sin problemas que, bueno, por suerte hemos superado hoy día. Gracias, Betsabe. Gracias a todos y los invito para que se unen con nosotros los próximos últimos 3 martes, que será temática también sumamente importante vinculada con la gobernanza internacional. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Katarzyna, y muchas gracias, Javier, nuevamente. Gracias a los que nos han acompañado el día de hoy, y cualquier cambio, cualquier modificación, nos vamos a estar contactando con ustedes directamente por el correo. Los invitamos igual a que nos sigan en las redes y en nuestras plataformas. Muchísimas gracias.